Remoción en masa de oso, Washington 2014. Una revisión de sus causas y efectos. Integrantes: Ignacio Fuentes, Yerko Lecaros, Pedro López, Adolfo Yang y Daniel Zamorano. La remoción en masa de oso ocurrió el 22 de marzo del año 2014. Esta tuvo 43 víctimas fatales y fue catalogada como el peor deslizamiento de tierra de los Estados Unidos. En total, se desplazaron 8 millones de metros cúbicos entre árboles, suelo, rocas y agua, a causa de un aumento en las condiciones meteorológicas, produciendo un fuerte temporal, el cual puede haber conllevado el deslizamiento de tierra. El planteamiento del problema se plantea en base a que los procesos de remociones en masa son procesos naturales comunes donde la pendiente del terreno, las litologías y el agua juegan un rol protagonista. Con esto, se plantea que la variable geológica o climatológica puede ser estimada en los mapas de riesgo geológico, en especial en el área de Oso en el 2014. La precisión de los modelos predictivos es consistente con la realidad. ¿Un ordenamiento territorial en base a los modelos predictivos asegura una disminución de los riesgos? Asimismo, se realizará una investigación de las causas y efectos. Las causas y efectos se proponen investigar para este evento son causas naturales y antrópicas. Se refiere a los elementos geológicos y climatológicos y así las intervenciones humanas presentes en el sector. Por otra parte, los efectos antrópicos se relacionan con la exposición de la población, así como las personas, las infraestructuras y cómo éstas están dispuestas frente a estos deslizamientos. El tipo de estudio a realizarse se basará en el método descriptivo teórico conceptual, aplicado a la evaluación del riesgo ambiental. La justificación de este estudio se basa en un criterio social y una implicancia práctica, ya que el resultado ayudará a la población e informará a las autoridades para que puedan tomar medidas más acordes a estos peligros geológicos. Y además, como resultado será una ayuda a la comunidad científica para unificar estos mapas que estudiaremos más adelante. Bueno, en base al problema de estudio planteado anteriormente, se expone como hipótesis que la remoción ocurrida en Oso del 2014 se debe a un incremento anormal de las precipitaciones en esa época, la cual desencadena una saturación de agua de los suelos y posteriormente reflejado en un deslizamiento de las laderas y de los suelos. ¿Ya? El gran número de víctimas que se presenció en este desastre se podría deber a los factores naturales que sobrepasaron los pronósticos de los modelos predictivos y o la planificación territorial que no se habría realizado de la mejor manera en la zona de estudio. Bueno, los objetivos de este estudio, a modo general, es comparar los modelos predictivos de peligros geológicos que se sitúan en la localidad de Oso y alrededores a través de una técnica por teledetección. Los objetivos específicos: en primer lugar, vamos a recopilar los mapas de peligro de riesgos geológicos e informes meteorológicos en la zona de estudio para posteriormente analizar estos mapas de riesgos geológicos y parámetros meteorológicos a través de técnicas de teledetección para seguidamente evaluar la efectividad de estos modelos predictivos, si es que son representativos del contexto de la localidad, y de esta manera encontrar qué parámetros han fallado o hicieron falta en los mapas de teledetección que se elaboran. Bueno, el marco metodológico consiste, como se mencionó anteriormente, en un método descriptivo teórico conceptual. La metodología de trabajo
se va a desarrollar de forma cualitativa mediante la descripción y análisis de antecedentes meteorológicos y geológicos. Ocurrió durante este evento de remoción en masa en Oslo, Washington, 2014. En una primera instancia, para llevar a cabo el objetivo número 1, se basa en la regulación de mapas de riesgo geológico y las características de precipitaciones en la zona. Para eso se accede a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOAA, de Estados Unidos, para la información referente a las precipitaciones, y para los mapas de riesgos geológicos se accede al Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. Bueno, para desarrollar el segundo objetivo, esta información recopilada se contrasta, o se analiza bajo los 12 parámetros que hacen referencia a los factores condicionantes, es decir, como las características geológicas, geomorfológicas, las cuales se analizan mediante herramientas satelitales y de teledetección. Para ello, la 2007 propone estos 12 factores, de los cuales se asigna un valor porcentual, donde la suma de estos factores sobrepasa el 50%, se considera que es una zona susceptible a una remoción en masa. Bueno, para el objetivo número 3, se van a comparar estos factores condicionados que se evaluaron anteriormente con los descritos de los mapas de riesgos ya realizados. Por lo tanto, se va a definir qué zonas presentan las mayores discrepancias entre ellos. Y finalmente el objetivo 4, que sería precisar cuáles fueron los parámetros que fallaron o no fueron considerados a la hora de realizar estos mapas de riesgos geológicos. Bueno, como se sabe, en internet hay mucha material el cual uno no sabe si realmente es representativo para lo que quiere estudiar, y de esta manera nosotros vamos a hacer un análisis de la fuente primaria, ¿ya? En primer lugar, una crítica externa, y en segundo lugar, una crítica interna en base a las remociones en masa, el riesgo geológico y el ordenamiento territorial, ¿ya? En primer lugar, la crítica externa la vamos a analizar hacia las fuentes provenientes del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el GIR, el NOAA, el CERNAGEOMIN y el CEGEMAR, que es el análogo argentino del CERNAGEOMIN. ¿Ya? De esta manera, por ejemplo, las tres primeras instituciones generan constantemente monitoreo en la zona, y cada vez que se produce algún fenómeno de este tipo, ellos generan un reporte geológico sobre lo que se produjo, al igual que el CERNAGEOMIN y el CEGEMAR, que realizan estas mismas actividades en nuestro territorio y en Argentina, y aplicado a la gestión territorial, ¿ya? Estas fuentes, estos estudios, se registran desde la ocurrencia del mismo desastre hasta la actualidad. Bueno, la crítica interna de estas fuentes las hemos recogido debido a que cumplen con los parámetros que estamos buscando para realizar el estudio. Ya estas son las condiciones geológicas, como la composición de la roca, las características geomorfológicas, como puede ser la pendiente de la ladera, las condiciones climáticas, como pueden observar en la imagen superior, que muestra en el estudio de GEN 2015 las distintas tasas de precipitación, el uso del territorio, que vendría siendo cómo ellos integran los lugares donde hay asentamiento urbano cerca de los posibles lugares donde se puedan producir estos efectos de remoción en masa. Los modelos de análisis, como pueden observar en las dos imágenes inferiores de Aarón 2017 e Iverson 2015, en donde a través de cambios en los parámetros modelan el posible evento que más se adecue al mismo fenómeno que ocurrió en la realidad,
y la comparación entre ellos. Bueno, una remoción en masa son parte de procesos geológicos que modelan el relieve de la Tierra y se generan por acción de la gravedad y laderas inestables, las cuales arrastran material rocoso, suelo y biomasa. A la izquierda una representación de cómo esto sucede. Y ya que estos fenómenos ocurren en todas partes del planeta, ocurren también por distintos factores, como vemos acá por Hauser en 2003, los relaciona en base a sus factores condicionantes que pueden ser la geología y la geotecnia, que es cómo se comporta la roca, la geomorfología, su forma, la hidrología, la acción del agua, la vegetación y clima y la actividad antrópica. Y a su vez, estas remociones en masa obtienen las especificaciones según su tipo de movimiento y su tipo de material el cual acarrea, el cual puede tener caídas, toppling, deslizamientos, extensiones laterales, flujos y otros más complejos. Luego, existe el riesgo geológico y el elemento territorial. El riesgo geológico son condiciones, procesos o fenómenos naturales que debido a su localización y frecuencia pueden causar heridas, enfermedades o la muerte en humanos, incluso generar pérdidas económicas incalculables. En la imagen en grande em, se demuestra un mapa de riesgo geológico asociado a un volcán, los cuales, aparte de sus erupciones, pueden generar corrientes de aire que pueden llegar a los asentamientos humanos. Y en ese parámetro cae el ordenamiento territorial que corresponde a la búsqueda de la disposición correcta, equilibrada y armónica de la interacción de los componentes del territorio. Quiere decir en qué lugares los asentamientos humanos deben producirse, ya sean carreteras, edificios o casas, para que su interacción con el medio no genere daño para ninguna de las dos partes. El estado del arte de los estudios de ordenamiento territorial y análisis de riesgo principalmente recae en que hoy en día se están teniendo políticas de ordenamiento territorial bastante avanzadas. Como se puede ver en Méndez y Medina del 2014, estos plantean un ordenamiento territorial para la región metropolitana de Chile, Santiago, donde a través de los diferentes estudios que se pueden realizar se ve un gran avance y un gran desarrollo de esta, ya que Chile es un país experto en ordenamiento territorial en base a los catástrofes que se ha presentado. Asimismo, el desarrollo de tecnologías para la estimación de riesgos, como son la aplicación de imágenes satelitales, como las de la NASA, a través de Landsat Sign, y la aplicación de sistemas de información geográfica, como software, como ArcGIS, QGIS, entre otros, y el manejo de capas entre estos, aplicando diferentes metodologías a través de imágenes vectoriales, como imágenes raster, aplicadas al mundo real, se pueden lograr desarrollar avances bastante desarrollados en la predicción y modelamiento de catástrofes y riesgos geológicos asociados a asentamientos humanos, como también asimismo, el mayor problema, o lo que se plantea en falta de esto mismo, es la falta de políticas públicas y cultura del riesgo de la sociedad como para la correcta aplicación de lo que son estas metodologías bastante desarrolladas en cuanto a la predicción y modelamiento de las catástrofes naturales. Por último, se presentan las referencias del estudio, las referencias utilizadas, y eso sería la presentación del grupo número 7 para el curso Cómo elaborar una investigación científica.